lamentablemente semana que pasa, semana que se agrava, porque las precipitaciones están en un nivel de por encima del promedio histórico muy muy alto. Tenemos ya prácticamente 40% más de lo que llueve en el año acumulado prácticamente en 6 meses, lo cual bueno, ha generado una hecatombe. Nosotros tenemos que hay alrededor ya de 2,5 millones de hectáreas con agua, literal con agua, en la parte más agrícola de la cuenca, y que hay sí, 4,5, 5 tal vez, que están afectadas, que no tienen acceso, que no hay caminos, que no hay piso, que no se puede entrar a trabajar, lo cual es una parte importante porque en la cuenca del Salado se produce el 20% de la producción agrícola del país, ¿no? Entonces de ahí la importancia, ¿no? Obviamente ya se comenzó la siembra de maíz temprano y prácticamente no se ha podido hacer nada en toda esta zona. Gran parte del trigo, ya había caído mucho el área de trigo en toda esta zona y mucho ahora se ha ido perdiendo de lo poco que se había sembrado, o sea que bueno, realmente es muy, muy complejo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué impacto va a tener? Entendemos que en lo inmediato no esta decisión oficial de finalmente comenzar con la parte que estaba paralizada de las obras de la Cuenca del Salado. No, en lo inmediato no va a tener ningún efecto porque digamos es un tramo corto en el río Salado que obviamente que está mal porque era al medio y genera un montón de... Pero toda la zona hoy que está más inundada, lo que es digamos 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar, Henderson, Peguajó, Lincoln, todo eso, esas obras ni siquiera las que están escritas en un papel, digamos que eso es culpa de la provincia, ¿no? Acá Nación había paralizado un tramo en el río Salado que ayuda, pero bueno, todo lo que hoy donde está inundado van a pasar años hasta que estén las obras definitivas, obviamente, para poder avanzar en lo otro había que terminar esto, pero así todo ahora esto va a demorar 6 meses y empiezan a trabajar rápidamente, va a estar terminado ese trecho, pero bueno, ni siquiera se ha terminado de definir cómo vamos a seguir hacia adentro, lo cual eso es lo que más hacíamos hincapié en la provincia, que se perdió muchísimo tiempo de trabajos que eran de escritorio, digamos, no de estar con máquinas trabajando, que bueno, que eso ahora hay que hacerlo y bueno, demora su tiempo y demás porque son obras complejas que hay que atender muchas cuestiones y bueno, no es tan sencillo, ¿no? Y a ello se suma el reclamo de lo que yo digo, los autoconvocados del agua, de la bronca, ¿no? Ayer el 9 de julio se vio muchos productores que respondiendo a ninguna entidad fueron y se plantaron en la puerta del municipio y le reclamaban a los funcionarios municipales. No, totalmente, porque ya llega un momento que la desesperación es total. Cuando vos, en este caso una localidad pequeña pero aislada, o gente que empieza a estar aislada en los campos, bueno, se te van acumulando la bronca de tanto tiempo que el intendente, más allá de las inundaciones, las precipitaciones excesivas, mucho de esto que está pasando es culpa de no haber hecho las obras que hay que hacer, que se saben en los tiempos donde no hay agua, digamos, los intendentes que retasean la plata y así hoy, en el medio de la emergencia, te siguen retaseando la plata para mantener los caminos o hacer pequeños arreglos para que no ocurran estas cosas. Bueno, entonces la bronca de los productores se va acumulando hasta que, bueno, llega un momento que explotan, ¿no? Y es entendible lo que está pasando, pero bueno, pasa en el 9 de julio, situaciones similares se viven en Carlos Casares, en Henderson anoche tuvimos una reunión en el Consejo Deliberante también proponiendo unas tasas para bajar descuento a los productores inundados, había más de 70 productores, digamos, ya va tomando un ribete que tiene que ser atendido porque realmente la situación en muchos lugares es muy desesperante, ¿no? Finalmente, como dirigente agropecuario, su visión acerca de lo que ocurrió en los últimos días con las retenciones, a partir de las retenciones ceros y todo lo que vino después. Bueno, la verdad que el lunes cuando arrancamos todo esto, ¿no? Bueno, una ilusión. Después ya, bueno, viendo la letra chica dice, bueno, esto al final nos recuerda a viejos programas que ya incentivaban lo mismo, una alta liquidación en un corto periodo de tiempo, que siempre sabíamos que, bueno, gran parte de ese beneficio que debe ir a los productores se termina perdiendo en la cadena. Obviamente acá fue todo muy rápido, a los 3 días ya se había cubierto el cupo y demás, y bueno, y los productores, digamos, vimos una fiesta pasar porque, digamos, el Estado hizo un esfuerzo fiscal muy grande de 1.500 millones de dólares, que se suponía que deberían haber ido los productores e incentivar producción para el año que viene. Digamos, nada de eso está ocurriendo, el productor le está llegando el 40-50% de ese beneficio, el resto se está quedando en 4 o 5 empresas que fueron las únicas que tenían la capacidad y la logística financiera para poder hacer las operaciones de la manera que se dieron, el cual, digamos, genera incertidumbre al productor y bronca también, porque, digamos, en junio nos dijeron, vendan ahora que este es el mejor precio que han tenido en toda su historia, en toda su vida, y después hasta el año que viene no vamos a subir así las retenciones. Pasaron 20 días y se volvieron a bajar, mucha gente creyó en esa palabra, a los 20 días se volvieron a bajar y de ahí se dijo, nunca más vamos a hacer bajas graduales, siempre van a ser, bajas temporales, siempre van a ser bajas fijas. 2 meses después
nos encontramos. Entonces es difícil producir, porque si hubiéramos hecho un plan creíble, donde todos tuviéramos un cronograma, todos supiéramos cómo va a ir bajando, etcétera, a lo mejor hoy teníamos 20% de retenciones, el costo fiscal hubiera sido el mismo, y en vez de estar pensando en 48 millones de toneladas, como dice la bolsa, para el año que viene, a lo mejor estábamos pensando en 55. Y bueno, y es todo eso, más recursos que hubiera tenido el país, y el efecto de esa baja gradual hubiera sido a lo mejor neutro. Pero bueno, lamentablemente estamos así, no es lo que queríamos, entendíamos la presión que tenía el gobierno, que el lunes tenía que mostrar algo por todo el lío político y económico, pero básicamente político que había. Pero bueno, pero estas cosas digamos, nosotros las criticamos porque las criticamos antes, si antes estaba mal, también siguen estando mal ahora, no importa quién las haga. Por eso creemos que no es el camino de dar previsibilidad y demás, porque además el camino, la señal que se manda al productor es, bueno, el día de mañana algún otro con este criterio, me siento arriba de la producción, ya van a venir a pedirme una gauchada, ¿no? Y después los productores traten de pelear el precio lo más que puedan. Obviamente hay 4 empresas que quedaron 5 para comprar, no hay mucho que podés hacer, pero bueno, tratar de defender hoy la capacidad de los exportadores está alrededor de los $380 más o menos. Bueno, pelear lo más cerca del precio, que en la medida que se pueda, digamos, porque es una pena que semejante esfuerzo fiscal que hizo el gobierno con todos los argentinos en su sociedad termine yendo a parar a 4, 5, 7 empresas, ¿no? Muchísimas gracias. No, por nada, gracias a ustedes.